Hola chicos, en esta clase vamos a trabajar con el punto de fusión y ebullición de una sustancia para poder explicar los cambios de estado de la materia. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa al estado líquido, ¿sí? Es un valor de temperatura el punto de fusión. Por ejemplo, el valor del agua para pasar del estado sólido, que es el hielo, al líquido es de 0 grados centígrados. Para esto es necesario que se le aplique calor al sólido para pasar al estado líquido. El punto de ebullición, en cambio, de una sustancia también es una temperatura, pero es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Por ejemplo, cuando hiervo agua en una cacerola, ese agua líquida, cuando llega a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, pasa al estado vapor. Cada sustancia tiene su propio punto de ebullición y su propio punto de fusión, ¿sí? Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados, cuando el alcohol etílico, por ejemplo, hierve a 78 grados centígrados. Acá tenemos varios ejemplos. La sal de mesa, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 800 grados centígrados, mientras que el agua es de 0 grados, ¿sí? Ahí tenemos varios ejemplos en donde podemos ver que cada sustancia tiene su particular punto de fusión y punto de ebullición, que son las temperaturas en las cuales podemos pasar del estado sólido de esa sustancia al líquido y del líquido al gaseoso. Los cambios de estado de la materia. ¿Qué son los cambios de estado? Es esto que estamos viendo, el pasaje del estado líquido al gaseoso, ¿sí? Del líquido al sólido, ¿sí? Y viceversa. Acá tenemos en este gráfico, podemos ver los distintos cambios de estado que tenemos en una sustancia, ¿sí? Podemos ver las partículas, cómo se comportan en un sólido, en un líquido y en un gas, como hemos visto en guías anteriores, ¿sí? Con sus comportamientos particulares para cada estado. Y podemos ver que las flechas rojas, las de arriba, me indican los cambios de estado que van de un estado más ordenado a un estado más desordenado. Por ejemplo, el sólido, cuando ocurre la fusión, ¿sí? Cuando pasa al estado líquido, las partículas se desordenan, ¿sí? Y hay más espacio entre ellas y se mueven un poco más, adoptando el comportamiento de un líquido. Lo mismo cuando el líquido pasa a la forma de un gas, ¿sí? Al estado gaseoso, por medio de la vaporización. Así se llama el cambio de estado de líquido a gas, vaporización. Allí también pasa de un estado más ordenado, que es el líquido, a un estado más desordenado, que es el gas, ¿sí? Para eso, esos tres cambios de estado que están en rojo, ¿sí? Necesitan energía, necesitan calor, por lo tanto, necesitan de una fuente de calor, por ejemplo, una llama, ¿sí? Al contrario pasa con los cambios de estado que suceden de derecha a izquierda, los que están en azul. Estos cambios de estado necesitan frío, no calor, frío. ¿Y qué es el frío? La ausencia de calor, que baje la temperatura. Para que un gas pase al estado líquido, necesita que la temperatura disminuya, ¿sí? Disminuzca. Cuando la temperatura baja, las partículas se mueven menos y pasan al estado líquido. Lo mismo, cuando el estado líquido se puede bajar esa temperatura, pasa al estado sólido, ya que las partículas se mueven mucho menos y están mucho más juntitas. Cada uno de los 6 estados de la materia tienen un nombre, ¿sí? Y están en ese gráfico. Los que están en azul liberan energía para suceder, ¿sí? Y los que están en rojo, para suceder, necesitan absorber energía. Por ejemplo, acá vemos una fusión, ¿sí? El caso de la fusión. Fíjense que el estado sólido, las partículas están más ordenadas, ¿sí? Tienen menos espacio entre ellas, y cuando ocurre la fusión, estas partículas se desordenan un poco más, ¿sí? Y hay más espacio entre ellas. Esto sucede ¿por qué? Porque para la fusión le di calor. Al darle calor, las partículas se mueven más y se dispersan más. Fíjense que a medida vamos pasando del sólido al líquido y del líquido al gas, aumenta la cantidad de energía de las partículas. ¿Por qué? Porque se mueven más. Entonces, el desorden de esas partículas es mayor.